Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, osó dar 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones, pero, olvidó que está en su puesto solo por una mención de censura y no por elecciones libres. Esta es la verdad del reino español. ¿Se habla de todo esto? No. Dice por aquí Habibi Camacho, por Facebook, la verdad es, en algunos casos, peligrosa. Lo sabemos. Seguimos con esta especie de lista de compras de la doble cara de este mundo. Por ejemplo, Trump se cansó de acusar a Nicolás Maduro de no ser legítimo por haber sido electo con tan solo 30.45% de los electores inscritos, pero olvidó que solamente 27.20% de los electores estadounidenses votaron por él. Sigamos con esta lista de hipocresía. El presidente colombiano, Iván Duque, vocifera contra la narcodictadura venezolana, de verdad. Pero olvidó que 65% de la cocaína en el mundo está siendo producida en Colombia bajo los auspicios complacientes de las autoridades de este país. Sigamos con esta lista de hipocresías. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está preocupado por los derechos humanos en Venezuela. Pero resulta y acontece que olvidó su declaración donde califica como organizaciones terroristas a los movimientos sociales que se oponen a su política. En esta hipocresía planetaria, en esta lógica del doble rasero, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, se cansó de culpar a Nicolás Maduro de corrupto, pero olvidó que es un hombre el que precisamente aparece en la lista de los Panama Papers, escándalo del cual hablamos poco hace. En esta lista de la infamia del doble rasero internacional, Portugal deplora la crisis venezolana que empujó, según la ONU, al 7.2% de los venezolanos a migrar, pero, olvidó que 21% de los portugueses tuvo que abandonar a su país para vivir en el extranjero, según las mismas fuentes de las Naciones Unidas. Dice por aquí Diógenes, Macri tiene más de 90 causas abiertas en Argentina. Colombia es el paradigma del narcoestado legado a la oligarquía narcoparamilitar colombiana. Bolsonaro es abiertamente fascista, hace apología de la tiranía durante la dictadura militar en Brasil. ¿Quién habla de todo esto? ¿Quién habla de todo esto? Dice por aquí David Mendoza, Lenín Moreno traicionó hasta la diplomacia con lo de Julián Assange. ¿Es verdad? ¿Es verdad? En esta lista de la doble cara internacional tenemos que hablar del Reino Unido, donde los dirigentes denuncian amenazas a la libertad de expresión en Venezuela, pero olvidaron que contribuyen a mantener recluido al periodista Julián Assange en reclusión sin ningún motivo jurídico real que sustente este hecho. Más adelante profundizaremos en este tema.
¿Quieren más ejemplos? Se los tenemos. Se los tenemos. Bélgica. Bélgica también se suma a esta hipocresía internacional. Bélgica se preocupa de la situación económica en Venezuela, pero olvidó que en Bruselas las empresas como por ejemplo Euroclear retiene, escuchen ustedes, vamos a anotarlo por aquí, 1.250 billones de dólares pertenecientes al Estado venezolano, afectando seriamente la disponibilidad financiera del país. 1.250 millones de dólares, corrijo. Ahora. ¿Qué pasa cuando la verdad sale a flote? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando heroicamente algún ciudadano, alguna ciudadana, un periodista, investigador, investigadora, levanta su voz con pruebas en la mano para desmontar esta hipocresía? O dicho de otro modo, ¿para quién sí hay realmente consecuencias cuando la verdad se sabe? ¿Cómo se dice popularmente? ¿Quién paga los platos rotos? Y aquí evidentemente, como prometido, tenemos que abordar el caso de Julian Assange y esa estrategia realmente diabólica de matarlo, de asesinarlo a cuentagotas, lentamente. Para hablar del tema, nuestro equipo de investigación ha tenido a bien ofrendarnos datos y postura diversas como puntos de partida investigativa y periodística. Estamos hablando, por ejemplo, del analista belga Vladimir Caller. Se escribe Caller. Escuchen esto. Vámonos a enero, anotemos por aquí, enero 2021. Fecha reciente, por cierto, fecha reciente. Para los que dicen, no hay que vivir del pasado. Enero de 2021. La opinión pública, no fascista y alineada a los intereses de Estados Unidos, se entusiasmó cuando la jueza británica Vanessa Baraiser anunció la decisión del Tribunal de Londres de no extraditar a Julian Assange a Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes? En un acto de compasión, diríamos nosotros, la jueza dijo que temía por la salud física y mental del acusado en caso de extradición, mencionando incluso los riesgos de suicidio. Pero, siempre hay un pero, realmente la decisión era una maniobra favorable a los intereses reales ¿de quién? De la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque con ello la jueza rechazó temporalmente la extradición del fundador de Wikileaks para, en caso de ser necesario, organizarla mejor a su debido tiempo, evitando el coste político de una medida francamente impopular. El objetivo de quienes se oponen a Assange era y sigue siendo, y es duro lo que voy a decir, silenciarlo para siempre, vivo o muerto. El investigador, el periodista que estamos trayendo a colación, Caller, recuerda un dato histórico que sirve de comparación a estos datos que estamos trayendo. Vámonos, por favor, a inicio del siglo pasado. 1928.
1928. En 1928, Michel Isgro, fiscal de Tribunal Especial Fascista de Roma, escuchen bien esto, por favor. En 1928, Michel Isgro, nombre completamente lejano a todos nosotros, fiscal del Tribunal Especial Fascista de Roma, concluyó la lectura de la sentencia que condenaba al líder comunista Antonio Gramsci, nada más y nada menos. Concluyó la lectura de la sentencia que condenaba al líder comunista nada más y nada menos que Antonio Gramsci a 20 años de prisión por incitación a la rebelión, con la frase, si pueden anótenla: debemos impedir que este cerebro funcione. Así decía, así se acusó Antonio Gramsci. Así decía la sentencia que lo condenaba. La condena fascista. Debemos impedir que este cerebro funcione. Da escalofrío esta frase, que hay que decirlo en nombre de la verdad. Es sincera. Porque, señoras y señores, ¿y acaso estamos nosotros ya poniendo un pie en los viernes filosóficos? Lo que se trata de hacer a nivel planetario es silenciar nuestro cerebro, amputar nuestro cerebro. Debemos impedir que este cerebro funcione. ¿No es acaso, y aquí lo dice Nailé, ese es el plan macro de quienes nos gobiernan hasta el día de hoy y más allá? ¿No es acaso el silenciar nuestro cerebro lo que caracteriza el accionar de las grandes potencias hegemónicas, de los medios de comunicación privados transnacionales, de la represión dura o blanda, de las redes sociales? Salió por ahí Twitter y Facebook, ¿no? Diciendo, no, fue una equivocación la censura que se hizo de todo lo que está pasando en Palestina. Y a quienes incluso estamos denunciando el tema de Colombia, nos han quitado, a mí me han quitado miles de seguidores en Twitter en estos últimos días, de la nada. A mí me han quitado retweets, me han quitado me gustas. A nosotros en La Iguana nos han quitado ¿cuántas cuentas YouTube? Como 3. 3 cuentas YouTube silenciadas. Misma cantidad de cuentas de Twitter. 3 cuentas, 2 o 3 cuentas de Twitter. Cuando estoy hablando de cuentas de Twitter y de YouTube, estoy hablando de cuentas de 300.000, de 700.000 suscriptores. Porque al fin y al cabo el proyecto universal del fascismo es precisamente ese que estaba en la sentencia contra Antonio Gramsci. Debemos impedir que este cerebro funcione. Tenemos que poner a la gente a ver Netflix, Hollywood, a pensar más en sus abdominales que en sus neuronas, a pensar más, valga la expresión, en sus hormonas que en sus neuronas, a idiotizarnos, a banalizarnos, a estupidizarnos. Y todo el que dice la verdad termina siendo asesinado, acallado, vejado, insultado, injuriado.
Tenemos que hacer, y esa es la vocación del fascismo, así lo dijeron, que nuestros cerebros dejen de funcionar. Dice por aquí David Mendoza, manejan la Big Data y así controlan todo. Entonces, ¿quiénes son los dictadores? ¿Dónde está la dictadura? Si es que la primera dictadura es la dictadura, y no lo digo yo, citemos incluso a Alexis de Tocqueville, la democracia en América, la democracia en América, siglo XIX. El despotismo débil, lo llamaba él, el despotismo débil. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.